Saludo a todos ustedes, como cada oportunidad que el Señor me da de estar delante de su iglesia predicando la palabra, rogándole a nuestro Padre, a nuestro Señor Dios, por cada una de las circunstancias que ustedes estén viviendo. Le rogamos a nuestro Señor que cada una de ellas los esté llevando a los pies de Cristo. Si es así, mis hermanos, estamos siendo bendecidos. Esta mañana retomamos la serie que está dedicada al libro profético de Oseas. Venimos diciendo que este mensaje está centrado en la querella que Dios ha interpuesto contra su pueblo, específicamente por la falta de conocimiento. Esto quiere decir que Israel tenía una relación con Dios, pero estaba fallando en esta relación. Esto por causa de las infidelidades del pueblo con respecto a Dios. Israel estaba convencido de que su relación con Dios estaba en los mejores términos. El reino del norte había vivido tiempos de prosperidad social, económica e incluso territorial y militar. Esto los hacía ignorar de manera deliberada los muchos llamados al arrepentimiento por parte de los profetas. Israel decía arrepentirse, pero su comportamiento hacía evidente de que no era así. Durante el desarrollo del mensaje, la voz del profeta se va haciendo cada vez más dura. Las advertencias anunciadas se están materializando. Ahora mismo estamos más o menos a la mitad del mensaje profético. Debemos recordar que el ministerio de este profeta duró cuando menos 20 años. En este punto de la historia, el imperio asirio, los conquistadores y aniquiladores del reino del norte ya están en el territorio y además están avanzando. La necedad de Israel no le permite entender que ese ejército estaba allí porque fue mandado por Dios, porque el pueblo le había dado la espalda a su Señor. Los de Israel estaban convencidos de que ellos, por sus propios medios y con sus propios recursos, podrían salir del tremendo problema en el que se habían metido. Estamos en el cierre del capítulo 8, un discurso que inició en el capítulo 7 y que se va a extender hasta el capítulo 10. Oseas inicia con este discurso comparando el corazón de Israel con un horno en el cual hay brasas encendidas. Estas brasas representan el residuo de pecado. Se habían convertido en hábitos y entonces llegaron a moldear el carácter del pueblo. Por esto Israel es descrito a lo largo de este discurso como una torta no volteada, porque tenían un carácter inconsistente. Dios los califica como unas palomas incautas, porque su comportamiento era tonto. Son comparados con un asno engañoso, porque no eran dignos de confianza e incluso representaban un peligro para sí mismos. Oseas les dice también que por su falta de entendimiento se comportan como unos burritos salvajes. Te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de Oseas capítulo 8. Vamos a dar lectura a los versículos del 11 al 14. Como mencioné, esta porción es la que cierra el capítulo. Te ruego por favor que te pongas de pie para que con temor y temblor escuchemos la palabra del Señor en la que vamos a estar meditando esta mañana. Lo digo nuevamente, Oseas capítulo 8, versículos del 11 al 14. Voy a estar leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen. Pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Pues Israel se ha olvidado de su Hacedor
y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirán sus fortalezas. Así como estamos, les pido por favor que me acompañen en oración. Señor Dios, Padre nuestro todopoderoso, qué gran privilegio, Señor, es estar reunidos con la iglesia, Señor, y venir delante de su presencia a bendecir su nombre, Señor, a presentar alabanzas delante de usted, Padre. Pero qué privilegio mayor, Señor, qué bendición más grande, Padre, el poder escuchar su palabra, el poder ser confrontados con ella, pero también consolados para ser edificados, Padre. Señor, le rogamos que su Santo Espíritu sea con todos nosotros y que nos permita, Señor, comprender, considerar, Señor, lo que su palabra tiene para nosotros y aplicarla, Padre nuestro. Señor mío, le ruego de manera especial que me capacite y me sostenga cuando esté delante de su pueblo, Señor. Le ruego, Padre, que quite de mí todo lo que estorba, Señor. Que quite mis ideas, que quite mis consideraciones, Padre, y que solamente presente un mensaje fiel, Señor, a su palabra, celoso, Señor, de su voluntad. Porque estoy cierto, Señor, de que su pueblo lo necesita a usted y a su palabra y nada más que esto. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Señor Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos y capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, la porción que acabamos de leer hace evidente que las brasas fueron descuidadas. El pueblo era plenamente consciente del peligro que tenía sobre sus cabezas. El profeta denuncia que buscaron ayuda en todos lados, pero sabemos que un mal diagnóstico de un problema produce siempre una mala solución. Durante el discurso se nos ha expuesto que el reino del norte creía que su mayor problema eran los asirios, pero estaban viendo en la dirección equivocada, porque estaban caminando en la dirección equivocada, de espaldas al Señor. Por esto nunca pudieron considerar confesar su pecado, clamar al Señor por perdón y regresar en arrepentimiento hasta el Señor. El capítulo 8 inicia con una alarma. El profeta debe de gritarle al pueblo que el tiempo de disciplina por causa de la transgresión al pacto y por su rebeldía a la ley ya está sobre ellos. Su falta de arrepentimiento hacía necesaria y además urgente la actuación fiel del Señor por su pueblo. Resulta obvio deducir que las brasas encendidas en el corazón se habían convertido ya en grandes flamas vivas. Es obvio concluir que los llamados al arrepentimiento nunca fueron atendidos. Subrayo, Israel era consciente de su situación, pero a pesar de ello no regresaban hasta el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos comportado de la misma forma que Israel? A pesar del enorme incendio que hay en nuestras vidas, nos negamos a escuchar las alarmas a nuestro alrededor. Y si esto ya es sumamente grave, se hace aún más grave cuando nos damos cuenta de la situación en la que estamos y con delirante independencia consideramos que nuestras soluciones van a ser efectivas. La falta de conocimiento de Dios, la infidelidad a su voluntad provoca que cada decisión que tomamos, cada acción que ejecutamos nos aleje más de Dios. Es decir, hacemos más grande el problema. La porción de esta mañana nos enseña que una actuación bajo nuestro criterio, aunque tenga las mejores intenciones, tendrá consecuencias dolorosas y costosas en nuestra vida. Cualquier acción de espaldas al Señor
es tan efectiva como querer apagar el fuego con gasolina. Abordaremos la predicación de esta mañana desarrollando 4 encabezados principales, todos girando alrededor del señalamiento central de todo este capítulo: el comportamiento autónomo de Israel. Como primer punto veremos que las buenas intenciones corrompen la adoración y además multiplican el pecado. Como segundo encabezado expondremos que viviendo de manera independiente, mis geniales ideas van a hacer evidente mi desprecio hacia Dios y por Dios. Como tercer punto en la porción, se nos reitera una vez más que mis intenciones para adorar a Dios en mis términos, por más sinceras que sean, no complacen a Dios. Como punto final nos daremos cuenta que actuar de acuerdo con mis intenciones producen amnesia, inflaman el cerebro, nuestros pensamientos, y nuestro comportamiento, que se va a ir arraigando en nuestras vidas, va a ir debilitándonos hasta el punto de acabar consumidos por el fuego. Debemos recordar que Israel es acusado de adulterio. Pero para que este pecado exista, lo primero que debe de haber es una relación. Con esto me refiero a que la voz de alarma no es de ninguna manera para los ateos, sino para específicamente para aquellos que dicen creer en Dios. Es una advertencia para todos los que dicen que están bien con Dios, pero que no lo conocen. Es para cada esclavo, para cada siervo del Señor, pero que al mismo tiempo pretende vivir de una manera independiente y sujeto a sus propios intereses. Es para todos los que dicen adorar a Dios a su manera, con su mente y bajo sus términos. Vamos al primer encabezado de esta mañana. Vuelve a escuchar por favor el versículo 11. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. El profeta se vuelve a dirigir una vez más a Israel como Efraín. Efraín era la tribu más grande y próspera del reino del norte. Recordemos que de esta tribu salieron todos los reyes de Israel. Así que cuando el mensaje toma esta referencia, cuando el mensaje los llama a Efraín, lo hace para señalar un comportamiento fatuo y presuntuoso, o en buen mexicano, eran arrogantes y presumidos. Efraín, en este afán de independencia, ha transgredido el pacto y se ha rebelado contra la ley. Lo que hace es hacer evidente, esto se hace evidente en la manera en que se presentan a adorar a Dios, lo que no es poca cosa. Porque Oseas señala en este versículo que literalmente habían multiplicado los altares. El término que se utiliza para decir que son muchos tiene la misma raíz que vemos en el versículo 12 y que la traducción de la Biblia de las Américas traduce como un número, como 10,000. Multiplicar es una expresión que nada tiene que ver con un número, sino con una gran cantidad de lugares para ofrecer sacrificios, cada uno de ellos mal hecho. En hebreo, la palabra pecar quiere decir literalmente errar en el blanco. Se refiere a que alguien disparó una flecha y que no dio en su objetivo. Por eso transmite la idea de que algo se hizo mal. El término también se utiliza para decir que alguien se ha perdido, se ha extraviado, se ha equivocado, que tiene pérdidas. Es una palabra negativa en todo sentido. Entonces, si usamos el criterio de la traducción de la Biblia de las Américas para el versículo 11, podemos entender que el presumido de Efraín repitió 10,000 veces su error y su equivocación. Cada uno de los altares levantados para ofrecer sacrificios fue levantado por motivos incorrectos y con intenciones ajenas y lejanas al propósito de darle la gloria a Dios. Los de Israel
habían endurecido su corazón con supersticiones y rituales dedicados a falsos dioses. Por tanto, su adoración al Señor de los ejércitos era infiel y además estaba corrompida. El pecado predominó, pero además también se multiplicó. El profeta plantea esta realidad con un juego de palabras. Cada nuevo altar para servir a Dios era un lugar para pecar contra Dios. Efraín se sentía orgulloso de vivir como ellos querían, presumiendo sus muchos y novedosas maneras de relacionarse con Dios. Pero cada nueva idea era una nueva ofensa contra Dios. Conocían la palabra del Señor, pero no eran fieles a la voluntad del Señor. Sabían que tenían que apagar la ira de Dios por causa de sus pecados, pero lo hacían de una manera corrupta. Porque lo que Dios había ordenado es que las ofrendas se presentaran en un solo altar y de una manera tremendamente específica. Las intenciones podían parecer buenas, eran ejecutadas con toda sinceridad, pero estaban corrompidas con la propia voluntad del hombre. Cada una de estas ofrendas era ajena y distante a la voluntad del Señor. Y los de Efraín no tenían la menor intención de parar. Estaban convencidos de que cada nuevo altar era un acto meritorio y digno delante del Señor. Pero lo único que hacían era aumentar su ofensa. Porque cada nuevo altar era en sí mismo un pecado contra la santidad del Señor. Cuanto más adoraban en sus términos, más gravemente pecaban contra Él. Así que la repetición que tenemos en el verso no es un adorno poético del mensaje, sino una fuerte alarma. Nuestras intenciones para adorar a Dios, por más sinceras, por más buenas, por más geniales que parezcan, cuando están sujetas a nuestra propia voluntad, aunque creamos que son valiosas para nosotros, realmente van a ser superficiales y engañosas. Porque Dios no quiere sacrificios. La falta de conocimiento de Dios los había hecho sordos a las voces de alarma y ciegos a las señales de advertencia que los estaban llamando a regresar en arrepentimiento hasta el Señor. La necedad de nuestro comportamiento no nos permite darnos cuenta de a quién estamos ofendiendo y tampoco nos permite evaluar lo que estamos despreciando. Efraín no podía ver que sus obras carecían de valor delante de Dios, porque lo que el Señor pedía de su pueblo era fidelidad al pacto y obediencia fiel y celosa a la ley. El altar que Dios había dispuesto para ofrecer sacrificio tenía el propósito de recordar al pueblo constantemente que todo dependía de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero ellos estaban perdidos, estaban equivocados. Pensaban que sus obras, sus actos, era lo que mantenía la relación con Dios. En su falta de conocimiento cambiaron el orden establecido por Dios. Mis altares, y como yo quiero construirlo, y como yo quiero ofrendar, es lo que sostiene mi relación con Dios. Israel estaba convencido de que eran pueblo de Dios por sus buenas obras. Por sus buenas obras. Pero la doctrina que predica la palabra de Dios y que los hijos de obediencia creemos y practicamos es que fuimos salvados para buenas obras. Además creemos que estas buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. La diferencia radical entre estas dos posturas está en una pequeña y simple palabra, pero cambian radicalmente el resultado. En la doctrina del hombre, la gloria es para el hombre.
Y en la doctrina bíblica, la gloria de principio a fin es solo y únicamente para el Santísimo Dios Trino. Las intenciones pueden parecer buenas, pero al estar ejecutadas de espaldas a Dios y lejos de la palabra del Señor, son errores, son equivocaciones, son pecado contra el Señor. Sabían que estaban en medio de un incendio fuera de control y como inocentes palomas le echaron gasolina al fuego para tratar de apagarlo. Y sorpresa, el resultado fue peor. Ahora Israel, como burro salvaje, hace más altares. Es decir, aplica más gasolina para tratar de apagar el incendio. Y lo único que está aumentando es la ira del Señor por la necedad de su pueblo. Y podríamos creer que estamos lejos de este comportamiento, porque nosotros no levantamos para adorar, no levantamos altares para sacrificar algo o para adorar al Señor. Pero considera cómo respondes a las circunstancias de una vida independiente a la voluntad del Señor. Sobre todo aquellas circunstancias que te incomodan, que te arden, que te queman, que te causan dolor. ¿Te mantienes fiel a la voluntad del Señor y te acercas a los medios de gracia? ¿O por el contrario buscas tus soluciones en tus fuerzas y por tus méritos? No permitamos que el fuego nos confunda. Si estamos en esa situación, fue porque erramos en nuestras decisiones por la falta de conocimiento de Dios. Si estamos viviendo de manera independiente, estamos pecando contra el Señor. Y no vamos a encontrar ninguna solución fuera de Cristo. Él es el único que puede apagar el fuego de la ira del Señor que nosotros hemos provocado. Fuera de la fidelidad a la palabra de Dios, cualquier otra cosa que hagas, por más genial que te parezca, aunque se ejecute con las mejores intenciones, solo va a multiplicar tu pecado contra el Señor. Será un altar que esté adulterado con nuestra propia voluntad y corrompido con nuestras acciones independientes. Será una evidencia de nuestro desprecio a la misericordia y a la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Escucha el versículo 12, por favor. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. La adoración al Señor está enraizada a la obediencia a Dios, producto del agradecimiento por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Adoración, obediencia, agradecimiento son tres cosas que están trenzadas y no se pueden separar. Porque, mis amados hermanos, no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para hacer lo que nosotros queramos. Fuimos rescatados de la condenación eterna por el sacrificio del Cordero que fue inmolado en una cruz por mi culpa y en mi lugar, para ser santos como Dios es santo. Y esto solo es posible amando y practicando fielmente los 10,000 preceptos que se encuentran en la ley con un celo radical. Y hay que observar la narración del versículo, porque Dios está hablando en primera persona. Él es el que ha escrito todos estos preceptos, todos y cada uno de ellos. La manera en que abre este versículo nos hace ver nuevamente la decepción de Dios ante el comportamiento de su pueblo. Es un reclamo de Dios. Yo les he dado todo, absolutamente todo, para que crezcan en santidad. Y por favor te ruego que no pienses que los 10,000 preceptos son una carga en tu vida.
Como mencioné hace un momento, en el original no hay un número, sino que el término que se utiliza expresa abundancia, algo que es grande, inclusive precioso. Así que la idea no transmite un calificativo de tamaño, sino uno sobre calidad y cualidad. Oseas no habla de los 10 mandamientos, se refiere a la Torá, a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Así que se refiere al pacto, pero también se refiere a la ley y a toda la ley, a los mandatos morales, a las instrucciones ceremoniales y a los preceptos civiles. Sabemos que Dios es santo, 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 y que no admite ni un solo pecado, ni siquiera insinuado. Sus atributos brillan todos por medio del cristal de la ley. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Y solamente podemos decir estas 3 cosas de nuestro Señor. De manera que hay una relación directa entre la ley y la naturaleza de Dios. La ley revela, pone de manifiesto el carácter santo del Señor. Así que no podemos conocerlo a Él si no conocemos la ley. Por esto Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, que la ley opera como un maestro que nos enseña a ir a los pies de Cristo para que creyendo en Él podemos ser justificados por su obra. De manera que la ley también nos muestra cómo somos y además lo que merecemos. Somos pecadores, fallamos, nos equivocamos, por tanto merecemos la ira del Señor. Y podría parecer una contrariedad, porque Dios nos manda a ser santos como Él es santo. Pero la ley nos enseña que es algo que no podemos cumplir con la naturaleza que tenemos. Pero para eso está la Torá, el Pentateuco, los 5 libros. Porque ahí también conocemos el pacto de gracia, el pacto de redención. Dios promete salvarnos y perdonar todos nuestros pecados. Si creemos en esta promesa, podemos mantener una relación íntima con Él. Y claro, vamos a tropezar en el camino, vamos a pecar contra el Señor, pero creyendo en la promesa y viviendo fieles al pacto, vamos a poder regresar arrepentidos hasta el Señor para poder seguir trabajando en nuestra obediencia, para darle gloria dependiendo de su misericordia y de su gracia, seguros de que en sus manos no nos vamos a perder. Esta es la certeza, esta es la esperanza que tenemos en su promesa. Así es como vamos a ir creciendo en santidad para llegar a ser santos como Dios es santo. Y entonces no tenemos ninguna contradicción, porque dentro de las promesas del pacto, el Señor Dios garantiza que Él va a terminar la buena obra que Él comenzó en nosotros hasta perfeccionarla, sin que ninguno de los creyentes se pierda. De manera que el Señor no solamente nos enseña a adorarlo, nos enseña cómo podemos vivir en una relación con Él. Y se extiende, porque nos enseña también a cómo podemos vivir en una relación con nuestros hermanos, inclusive con los incrédulos. Su palabra nos enseña a vivir de manera pura y santa para un propósito que es honorable, grande y precioso: su gloria. Ahora bien, Oseas dice que Israel consideraba a la voluntad del Señor como cosa extraña. Aunque ellos habían vivido por mucho tiempo y por muchas generaciones bajo esta ley, bajo este pacto, la misma ley que los protegió, el pacto que los obtuvo, el mismo Dios que los prosperó.
que ser sumamente cuidadosos con el señalamiento que nos hace este versículo, porque una vez más nos encontramos con el verbo considerar. En hebreo quiere decir literalmente trenzar algo, agarrar algo. Se refiere entonces a algo que está tremendamente seguro, algo que se ha calculado, que se ha pensado, que se ha meditado para llegar a una conclusión, para darle un propósito a algo. Eso es lo que significa considerar. Entonces Efraín había considerado el Pentateuco, había considerado la ley, había considerado el pacto y llegó a la conclusión de que era una cosa extraña. Y este término también se puede traducir como extranjero. Se refiere entonces a algo que es distante y apartado porque es repulsivo. Se utiliza también para referirse a algo que es profano e incluso para referirse a la fornicación. El capítulo 5 de Proverbios habla de la mujer extraña, ¿lo recuerdas? Y habla precisamente de una mujer. Israel desprecia la ley y transgrede el pacto porque se ha apartado de su Dios, porque lo considera repulsivo. Lo que está despreciando es la misericordia y la gracia. Lo que Efraín considera con sus adulterios es que la obra de Dios sobre sus vidas es algo extraño. Cada uno de esos altares, colocados con las mejores intenciones, es un desprecio al Señor. Cada uno de ellos es una manifestación del desprecio a la ley. Porque al adorar como yo quiero, al servir como yo quiero, al obedecer lo que yo considero que debo de obedecer, estoy despreciando lo santo, lo justo y lo bueno. Y recuerda que estamos hablando de todo el Pentateuco, de toda la Torá. Así que no solamente tiene que ver con los aspectos ceremoniales dentro de un culto, tiene que ver con toda nuestra existencia, con la relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con nuestras relaciones laborales, con nuestras amistades, incluso con nuestras relaciones con las autoridades. Y si estás pensando que 10,000 preceptos son muchos, considera que Oseas solamente se refiere a los 5 primeros libros de la Escritura. Ahora nosotros debemos de incluir todo el Nuevo Testamento con todas sus instrucciones, con todos sus mandatos, con todos sus preceptos, con todos sus principios. Así que súmale otros 10,000 más. Pero gracias a Dios podemos sintetizarlos todos en uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el texto la palabra todo significa literalmente todo. No hay una sola parte de ti, de lo que puedes o de lo que tienes, que no esté dedicada a amar al Señor. Si no sabes cómo amar al Señor, no te preocupes. Jesucristo nos enseña. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. No es posible amar a Dios a nuestra manera. No es posible tener una relación con Dios como yo quiero, cuando yo quiero. Y aquí caben unas cuantas preguntas. ¿Cuánto crees que el Señor está dispuesto a negociar contigo antes de que Él considere que hemos despreciado la ley? ¿Consideras que el Señor valore sus mandatos en un orden de importancia y que debemos cumplir solo aquellos que son fundamentales? ¿Esos que decimos que son escandalosos y pesados? ¿Consideras que delante de Dios la intención es suficiente? ¿Consideras que tienes un mejor plan comparado con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta?
Y todos sabemos la respuesta. Es un rotundo y contundente no. El verdadero problema es que no consideramos para nosotros mismos vivir y sujetarnos fielmente a la voluntad del Señor. Por eso entre los 10,000 preceptos también hay advertencias. Y una de ellas dice que solo un poco de levadura corrompe toda la masa. Solo un poco. Pero esto no es lo peor. Este desprecio hacia la voluntad de Dios manifiesta que mi atención está en otro lado. Así que no es que falle en el blanco. Es que de plano estoy apuntando hacia otro lugar. Cada uno de los altares levantados es una evidencia de que mi opinión, de que mis sentimientos, de que mi voluntad es 10,000 veces más grandiosa que la sabiduría del Todopoderoso. Lo que realmente debemos de considerar es la manera en que Dios recibe y considera las ofrendas que presentamos en esos altares corruptos. Porque si tú consideras que las ofrendas presentadas a tu modo y en tu tiempo van a aplacar la ira de Dios, te van a dar paz y van a sostener una relación íntima y personal con el Señor de los ejércitos, debes de saber que estás haciendo mal tus cálculos. El versículo 13 dice: en cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Dios deja muy claro al presumido de Efraín que todo aquello que ofrendamos siempre ha sido de Él. Dios nos provee. Le damos a Dios porque Él nos dio primero. Desde el amor que le expresamos hasta la última cosa que tenemos, todo nos fue dado por Dios y además todo es para su gloria. La ofrenda de la que habla este versículo es específicamente un holocausto. Se refiere a algo que es quemado, lo que implica muerte. Los altares que multiplicó Efraín eran para sacrificios. Así que todo el contexto de la porción nos indica que el pueblo de Dios estaba realizando ceremonias para el perdón de pecados. Leyes descritas en la Torá, concretamente en el libro de Levítico. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, vemos que es una ceremonia descrita en el capítulo 4 de Levítico que corresponde a las ofrendas para el perdón de pecados. Estas ceremonias demandaban la quema total del animal sacrificado. Había otras ceremonias que permitían a los sacerdotes comer parte de la ofrenda, pero exclusivamente los sacerdotes. Pero los holocaustos de paz debían de ser todos para el Señor y nada para el hombre. La ceremonia también permitía el sacrificio de distintos animales. Podían ser novillos, podían ser corderos e incluso podían ser aves. Así que el valor de la ceremonia no estaba en el animal sacrificado, sino aquello que el sacrificio representaba. El sacrificio era efectivo en tanto se creyera y se esperara en la promesa que se sostenía. Había que poner fe en la promesa de lo que se estaba haciendo ahí, y esta fe se hacía evidente con la fidelidad a la instrucción. Y la instrucción era para estas ceremonias de expiación que el animal tenía que ser completamente quemado. Completamente quemado y hasta las cenizas. Lo que expresa es que el perdón de pecados requiere un sacrificio total. El animal se tenía que quemar completamente,
se da completamente para el perdón de pecados. Y este sacrificio completo y total que se da completamente hasta que solo queden cenizas, se tiene que hacer en obediencia fiel a la voluntad de Dios. Y cuando se hace de esta manera, entonces va a producir un aroma agradable para el Señor. Ahora bien, sabemos que Israel se agradaba en hacer este tipo de ofrendas al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque habían hecho multitud de altares para practicar estas ceremonias. Podemos deducir que confiaban en ellas, que estaban convencidos de que su manera de orar era aceptada por Dios y que además iba a restaurar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque habían hecho multitud de altares. La falta de conocimiento del Señor tenía confundido a Efraín. Había pervertido y viciado la ceremonia al poner toda su confianza en sus métodos y en sus obras. Ellos estaban convencidos de que sus altares, de que sus ofrendas presentadas a su manera y en su forma serían aceptadas por Dios y además restauraban y traían paz entre ellos y el Señor. Podemos notar el apunte del profeta. Sacrificaban carne y ¿qué hacían? Se la comían. De esta forma, el holocausto entonces era un insulto al Señor, porque además de hacerlo como ellos querían, en donde Dios no lo había ordenado, al quemar la ofrenda, separaban los mejores y más jugosos pedazos para ellos mismos, de manera que no hacían ceremonias para la expiación de pecados. Lo que ellos estaban haciendo era literalmente carnes asadas. Lo que debía de causar aflicción por causa del pecado se había convertido en complacencia y placer. Lo que debía de ser una ceremonia solemne se había convertido en un ritual irreverente e insolente. Lo que debía producir llanto les daba risa. Lo que debía de traer reconciliación aumentaba la ira del Señor. Considera que cada una de las leyes ceremoniales apunta a la obra de Cristo, pero de manera especial y particular, los holocaustos para el perdón de pecados apuntan al sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. En esa cruz el sacrificio fue total. Cristo se dio todo, pero además recibió toda la ira de Dios. Se bebió toda la copa de la ira santa y justa de Dios. No dejó ni una gota para mí, no dejó ni una gota para ti, porque no la soportaríamos. Nuestra deuda fue pagada total y absolutamente por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que ni uno solo de los elegidos por Dios se pierda. Israel sabía, porque Dios se lo había revelado desde el principio en la Torá, en Génesis, que el resultado de la desobediencia era con toda certeza la muerte. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero también sabía, porque el Señor Dios lo prometió inmediatamente después del primer pecado cometido por el hombre, que enviaría a su Mesías para sacrificarse por el pecado y restaurar la relación. Este es el pacto de gracia que Dios había hecho con su pueblo. Sabían que por medio de la ofrenda, del sacrificio, Dios los habría de perdonar.
tenían esta certeza porque ellos no morían. Además sabían que la ceremonia era sustitutiva, porque no eran ellos los que estaban en ese altar. Lo que debía de ser una conmemoración a la misericordia y a la gracia del Señor se convertía en una burda ceremonia de rapiña. Se acercaban a Dios con la intención de ser perdonados, pero le arrancaban la ofrenda. Sé que soy culpable de pecado. Sé que alguien se sacrifica por mi culpa y en mi lugar. Sé que esa obra me regala la salvación. Pero abusando de la gracia de Dios, quiero arrancar una pieza más del cordero que está en esa cruz inmolado. La rebeldía a la ley, la violación al pacto, siempre busca de una manera o de otra un beneficio personal. Este es el punto de partida de la desobediencia. Adán y Eva creyeron que podían ser como Dios. Pero este pasaje nos muestra que nuestras buenas pero infieles intenciones son verdaderamente ofensivas para el Señor. ¿Te imaginas a los de Efraín alrededor de los altares esperando su parte de la ofrenda de sacrificio? Pero si Israel se equivocaba, considera si nosotros no lo estamos haciendo peor. Porque todas las leyes ceremoniales fueron abolidas. Porque todas y cada una de ellas ya fueron saciadas por completo en un madero maldito, donde el Cordero entregó su vida. Hemos sido perdonados y rescatados de la condenación eterna. Se nos ha imputado su justicia, inclusive por los pecados que podemos cometer. Tenemos el Espíritu Santo con todo su fruto. Somos libres y tenemos vida eterna. Ahora imagina a la iglesia alrededor de la cruz, deleitándose feliz para tomar ese sacrificio para sus propios intereses. Está claro que Dios no lo acepta. Y la palabra que Oseas utiliza tiene que ver específicamente con pagar una deuda. Quiere decir perdonar. Implica una reconciliación. Está incluida una expresión de afecto, de gozo. Eso es lo que significa aceptar. Pero este verbo se presenta negativo, y un negativo contundente. Quiere decir que Dios no acepta este sacrificio, que no hay deuda pagada cuando somos infieles y rebeldes. Quiere decir que ninguno de los sacrificios de Israel trajo reconciliación con Dios. La ofrenda tiene la intención de adorar a Dios, se ofrece para pacificar, pero al hacerlo sin piedad, al hacerlo sin temor, sin reverencia, no se está ofrendando al Señor, se le está quitando. Efraín se estaba sirviendo, se estaba ofrendando a sí mismo. Literalmente su Dios es el vientre. Se acercaban a Dios, pero lo hacían de manera indigna, sin arrepentimiento, sin fidelidad. Creían que habían liquidado una deuda, pero la incrementaron. Y este pasaje dice que a Dios no se le olvida, que no la pasa por alto, que la va a recordar, que no se olvida de la iniquidad, de la perversidad, de la depravación con la que se actúa. Que Dios no haya hecho algo hasta un momento dado no quiere decir que ya lo pasó por alto. La disciplina va a llegar. Las consecuencias de una adoración amoldada a mi comodidad, a mis ideas, a mis buenas intenciones, nos va a regresar a la condición de esclavos de la que fuimos rescatados. Y reitero, la salvación no se pierde.
La salvación no se pierde. Somos regresados a esa condición en la misericordia de Dios para que nos recuerde de dónde fuimos rescatados, para que nos recuerde que dependemos de Él, para que aprendamos a depender de Él. Porque nuestras buenas intenciones para adorar al Señor producen amnesia en la mente de los hijos de Dios. Las grandes ideas corrompen la perfecta ley de Dios y en lugar de dar fruto y fortalecer nuestra existencia, la consumen. Vamos al último punto de esta mañana. Escucha el versículo 14, por favor. Pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Tenemos una vez más el señalamiento de la querella que provocó todo este pleito entre Dios y su pueblo. La falta de conocimiento del Señor, ahora girando alrededor de las buenas pero corrompidas intenciones de aquellos que debían de servir al Señor con fidelidad. La apostasía de Israel también produce olvido, amnesia. Y nuevamente el versículo arranca colocando el orden correcto de las piezas. Israel tiene un hacedor. Algunas traducciones dicen creador, pero el término hacedor se relaciona con algo que se fabrica, con algo que se construye, con algo que se produce. De manera que hacedor encaja mucho mejor con el contexto del versículo, porque fue Dios quien construyó el reino. Y no solamente el reino del norte, el reino de Israel. Debemos de considerar que Dios es el hacedor del reino desde el pacto que hizo con Abraham. Debemos considerar además que el Señor comenzó en negativo, porque sacó al pueblo de su condición de esclavos y además derrotó a los egipcios. Por esto digo que Oseas pone las cosas en su lugar, pone al siervo donde debe de ir. Efraín, tú no has producido nada. El Señor te dio la buena tierra y derrotó a los pueblos paganos. Aún cuando el pueblo pecó, Dios les dio prosperidad. Aún cuando Salomón pecó, el reino del norte fue establecido. Efraín solo recibió bendición para que pudieran dedicarse a servir y a darle la gloria a su Señor. Pero en sus deseos de independencia se alejaron del Señor hasta olvidarse que dependían de su gracia. Consideraban que no había nada que agradecer a Dios. Consideraban que no había motivo para dedicar sus recursos a servir y adorar a Dios de una manera fiel y celosa a su voluntad. Oseas no habla de una pérdida de memoria. Se refiere a un olvido provocado por una persona que ha dejado de ocuparse en algo, que lo ha descuidado, que lo ha abandonado. La acusación del profeta no habla de accidentes, sino de actos premeditados. La amnesia es una consecuencia. No consideraron la palabra de Dios, entonces se olvidaron de Dios. Sin considerar la voluntad del Padre, siguiendo nuestras brillantes y buenas intenciones, construyendo altares y toros de oro, no facilitamos la adoración, no facilitamos el servicio. Es precisamente esto lo que provoca que el pueblo se olvide de quién es Dios y se le hiciera fácil y además práctico adulterar su relación, corromper sus ceremonias y ofrendas, hasta que se olvidaron del pacto, de la ley. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y para ellos. La gloria del Señor dejó de ser el propósito del pueblo y entonces buscaron su propia gloria de la única forma que podían, construyendo para sí mismos
símbolos de su grandeza, e hicieron palacios. Pero además hacían obras que les dieran esta sensación de seguridad. Por eso también hicieron fortalezas. El profeta dice que se han olvidado de Dios y por esto cada acto de adoración es anatema delante del Señor. Está maldito y no va a tener otro efecto más que borrar el santo nombre de Dios de sus mentes. Van a estar inflamadas, se van a hacer soberbios y orgullosos, creyendo que son sus obras aquello que los va a hacer fuertes, aquello que los hace grandes y que además los va a proteger de todo mal. Los descuidos a la voluntad de Dios son porque estamos ocupados en nuestro propio reino, construyendo para nosotros mismos. En ese reino, nuestra voluntad es la ley. Mis prioridades son las bases de mis decisiones. Mis prioridades son la gasolina de mis acciones. Aunque digo ser siervo del Señor, la realidad es que lo que verdaderamente considero es la locura de creer que soy independiente, que me puedo gobernar yo solo. ¿Cuántas veces hemos caído en esta misma superstición y fantasía? Nos olvidamos de nuestro Hacedor y ponemos nuestra fe en el dinero, en la salud, en una persona, en cualquier otro lado. Y nos olvidamos rápidamente de aquel que nos ha salvado, que nos ha hecho, que nos ha sostenido y que nos ha prosperado. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego se revelará. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Pablo y Oseas nos están diciendo lo mismo. Nuestras magníficas intenciones pueden hacernos creer que estamos construyendo sobre un nuevo fundamento, uno que es más fuerte, uno que es más resistente, pero sobre todo es más conveniente a mis intereses. Podemos considerar que estamos haciendo algo tremendamente valioso, pero el fuego de la prueba va a revelar la verdad. Y vuelvo y repito, la salvación no se pierde, porque Dios es fiel a su palabra, a su pacto, a sus promesas. Así que si eres un hijo de Dios, el fuego de la prueba va a venir sobre tu vida a quemar todo lo que no necesitas para que regreses hasta el Señor. Porque tus pasos de manera independiente y rebelde solamente te están llevando directo al fuego del infierno, y ese, mis hermanos, es eterno. Cada vez que servimos o que nos postramos a adorar al Señor de una manera infiel a su palabra, es un paso más con el cual nos vamos a estar alejando de Él hasta que llegue el momento que tendremos una imagen tan distorsionada de la voluntad del Señor que nos va a ser imposible reconocerlo, y no solamente a Él, sino a nosotros mismos. Vamos a estar viviendo en tal oscuridad que no nos vamos a poder reconocer. Pero Dios es fiel y misericordioso. El tiempo de disciplina vendrá para quitar de nuestra vida todos esos altares y destruir esos palacios. El fuego que provocamos por causa de nuestra necedad, de nuestra rebeldía, será utilizado para consumir los delirios de independencia y darnos una fuerte dosis de realidad, para que de esta forma recordemos que nuestro Dios es también nuestro Señor. No hay otra posibilidad, no hay otra realidad.
cada uno de nosotros somos criaturas. Seguimos un plan, somos miembros de un pacto y nos desarrollamos bajo una sola ley que apunta todo esto a una sola cosa: la gloria que pertenece a Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Qué gran pasaje tenemos este día. Hoy conmemoramos el pacto en el cuerpo y en la sangre del Cordero. Hoy recordamos su entrega total, completa y perfecta, pero hoy también celebramos que la obra fue efectiva y eficaz, porque la tumba está vacía. El Señor vive real y verdaderamente. Cristo tiene la victoria. El Salvador ha pagado la deuda por todos los pecados de su pueblo y el sacrificio fue aceptado por el Padre. Ni una sola de sus ovejas se perderá. Sin embargo, dijimos que este mensaje está dirigido a todos aquellos que se dicen creyentes, que dicen tener una relación con Dios. Así que debemos hacer la pregunta: ¿cuántos altares hay en tu vida? No debes de estar buscando enramadas en las cuales vas a hacer holocaustos. No debes de estar buscando nichos en las paredes donde te vas a postrar a adorar pedacitos de yeso o de madera. Lo que debemos de estar buscando son comportamientos con los que decimos que estamos adorando y sirviendo a Dios, pero que no son fieles a la palabra de Dios. Miembros del pacto, miembros de la iglesia de Cristo, nosotros conocemos al Santo Dios Trino. Sabemos de sus atributos, de su celo, de su ira, pero también conocemos y creemos en la obra que se hace efectiva en nosotros para poder acercarnos hasta Él. Y aún con todo este conocimiento decidimos adorarlo como mejor nos parece. Y mira que no estoy hablando de adoración con danzantes, no estoy hablando de grandes producciones de luz y sonido que más bien parecen concierto. No me refiero a reuniones masivas de sanación y milagros como si el Espíritu Santo estuviera guardado en una cajita para ser usado por un hereje cuando lo demande. Esto claramente es falsa adoración. Me refiero y me dirijo a los miembros de una iglesia con una sana doctrina, porque también podemos estar haciendo una multitud de altares para pecar donde nuestro pecado se materializa. Sabemos del día del Señor. Es un mandato en el Decálogo. Y aún con esto creemos que ser celosos y fieles a este mandamiento es legalismo. Nos atrevemos a negociar con este día para arrancarle al Señor de los ejércitos su tiempo de adoración y servicio. Santificamos el domingo, pero lo hacemos en nuestros términos. Lo honramos a nuestra manera. Programo 10,000 actividades en este día y nos olvidamos de reposar en el Señor y con su iglesia. Podemos faltar a la iglesia, pero no faltamos al trabajo. Podemos dejar a la iglesia, pero no puedo dejar de cumplir mis asuntos y mi agenda. Y no estoy diciendo que la ley manda que tenemos que pasar 12 horas del domingo en la iglesia y además tenemos que hacerlo cada domingo. No estoy diciendo esto. Pero tú sabes muy bien cuando te estás dedicando a tus asuntos en lugar de dedicar este día a reposar en el Señor y para el Señor en donde quiera que estés. Evalúa
si no estás considerando que este mandato se cumple solamente de 11 de la mañana a 1 de la tarde y que después puedes dedicarlo a satisfacer la carne? Porque ya cumplí. De mala gana, pero cumplí. Y entonces el resto del día es mío, es para mí. Si pasar el tiempo con la iglesia es cosa extraña para ti, te ruego que hagas bien tus cálculos. No vaya a ser que el extranjero seas tú. Pero cuidado, porque mis buenas intenciones también pueden contaminar mi presencia física en la iglesia. Considera por qué estás aquí todo el día. Considera si estás cumpliendo con este mandato en tus propias fuerzas, presumiéndote, aunque sea a ti mismo, que eres fiel al Señor. Yo sí soy fiel al Señor porque llego aquí a las 8 de la mañana y me voy a las 8 de la noche. Entonces vas a estar convirtiendo este día en un altar para pecar. Tengamos mucho cuidado en la manera en cómo nos relacionamos con la iglesia. Evaluemos muy bien qué estamos considerando de ella, porque Cristo, mis amados hermanos, dio la vida por la iglesia. Así que cada insulto o desprecio a su amada esposa es un insulto directo contra el Señor. Considera si estás sirviendo a la iglesia o estás esperando para servirte de ella. Considera si no estás aquí esperando obtener tu pedazo de carne. Los altares no solo se quedan en el contexto de iglesia. Podemos decir conocer a Dios, podemos leer la Biblia todos los días y sin embargo estar haciéndolo solamente para cumplir un requisito, para presumir que he leído la Biblia de tapa a tapa 10,000 veces. Te ruego que en tus tiempos de oración no los conviertas en carnes asadas. Lo vamos a hacer cuando venimos delante del Señor a servirnos de Él. Mis hermanos, Dios quiere que le pidamos, se agrada con esto. Pero quiere que lo hagamos con dependencia y confiando en que su respuesta, porque siempre la hay, será lo mejor para nuestras vidas. Oremos sin chantajes, oremos con y desde la palabra de Dios. Considera tus funciones como varón, como dama, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, porque cada una de ellas, cada una de esas funciones está descrita desde el Pentateuco. No las desarrolles con tus buenas intenciones, no las corrompas con tus buenas ideas. Sé fiel y celoso a la voluntad del Señor. Esposo, no inventes nuevas maneras de amar a tu esposa. No te tomes atribuciones que no te corresponden. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Pastoreala única y exclusivamente con la palabra de Dios. Te ruego que no provoques un incendio en tu casa. Esposa, no busques nuevas formas de agradar a tu marido. Tú eres la ayuda perfecta. Solo sométete y respétalo. Te ruego que no le eches más gasolina al fuego. Seamos especialmente cuidadosos con las alarmas. Me refiero a las voces de los hermanos que vienen hasta nosotros a exhortarnos. Porque si estamos enfocados en nosotros mismos, no podremos escuchar la voz de Dios aunque nos las diga letra por letra. Es increíble los pretextos y salidas que tenemos cuando somos llamados al arrepentimiento. Consideramos muy rápido y además con sustento bíblico que aquello que hemos hecho no es pecado. Hacemos evaluaciones muy rápidas para
para cubrirnos con la bandera de la libertad cristiana. Pero dejamos de considerar que la palabra de Dios tiene 10,000 preceptos en el Antiguo Testamento. Y no olvidemos que hay otros 10,000 preceptos en el Nuevo Testamento. Así que no podemos ir por el camino de santidad y mucho menos crecer a la estatura de Cristo cuando descuidamos el único propósito por el que fuimos creados y además por el que fuimos rescatados por Cristo. La gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el fundamento de todas mis acciones. No si es pecado o no es pecado. Hermano, te ruego que no te olvides de tu Hacedor, de tu Señor, de tu Salvador. No te olvides de Dios. No descuides los medios de gracia, no descuides la lectura devocional, no dejes de orar, no desatiendas el tiempo de servicio a la iglesia. La dependencia fiel a la palabra de Dios es todo lo que necesitas en tu vida. No lo adoramos como queremos, no lo servimos como podemos. No creas que puedes tener una relación con Dios a tu manera, ignorando su palabra y fuera de la membresía de una iglesia. Si tú piensas de esta forma, tú no conoces al gran yo soy. Estás viviendo bajo tu propia voluntad, por tanto, tu único destino es el fuego del infierno eterno. Ahí no hay esperanza. Pero Dios es fiel. Puede y quiere salvarte. Así que te ruego, amigo, que con humildad y reverencia vengas a los pies de Cristo para que te perdone por todos tus pecados, para que seas verdaderamente libre de la esclavitud del pecado y puedas servir a tu Hacedor con gozo eterno junto con toda la iglesia desde aquí y desde ahora. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, Dios y Padre nuestro, tú reinas, tuyo es el poder, tuya es la gloria, nosotros somos tus siervos. Tú eres el creador, tú eres el hacedor. Por eso, Señor, venimos delante de su presencia a darle gracias, Padre. Gracias porque usted es fiel al pacto, porque su misericordia se renueva cada mañana, porque sus bondades, Señor, son derramadas sobre nosotros. Le damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, usted, Señor, nos perdona. Le damos gracias, Señor, porque tenemos su palabra. Le damos gracias, Padre, porque podemos conocerlo. Le damos gracias, Señor, porque por ella somos confrontados, pero también consolados. Pero por sobre todas las cosas, le damos gracias porque Jesucristo se hizo hombre, vivió de manera perfecta y entregó su vida en un madero maldito para morir
por mi culpa y en mi lugar, para rescatarnos de la condenación eterna. Gracias, Padre, porque su plan de redención es efectivo. Gracias, Padre, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y completo, porque esa tumba está vacía. Y por eso, Señor, podemos adorarle con fidelidad. Podemos estar cerca del trono de la gracia y la misericordia. Esperamos, Señor, su venida. Esperamos, Señor, estar con la iglesia por el resto de la eternidad, dándole la gloria que solamente le pertenece a usted, Señor nuestro. Oramos con humildad, con reverencia, pero también con gozo, y lo hacemos en el nombre poderoso del Cordero inmolado, del León de Judá, del Amén de Dios, del principio y el fin, del que era y el que ha de venir, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Te ruego, hermano, que te pongas de pie para que demos gracias a nuestro Señor.